A este mensaje le he puesto, acuérdate de mí. Diga conmigo, acuérdate de mí. Yo me acuerdo que el Gansito Maderinela decía recuérdame, ¿verdad? Pero el mensaje no es recuérdame, es acuérdate de mí. ¿Estás conmigo? ¿Qué tal si levantas tu mano bien alto y le dices, Jesús, acuérdate de mí? Díselo más alto, Jesús, acuérdate de mí. Vamos a la palabra, abre tu Biblia por favor en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 42. Mira lo que dice la Escritura. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús en ese momento está a punto de entregar el Espíritu y hay dos ladrones crucificados, uno a cada lado de él. Ambos eran igual de culpables. Ambos estaban ahí como pago a su maldad. Pero uno de ellos, uno de esos ladrones, no comprendió la oportunidad de vida que tenía al tener al Hijo de Dios, Jesucristo, de su lado. Sino que tal es que no comprendió que lo empezó a insultar, se empezó a burlar de él y le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Porque ese hombre estaba pensando de manera natural. Este hombre estaba pensando que si Jesús estando en la cruz no se podía salvar a sí mismo, menos lo podía salvar a él. Es decir, le estaba diciendo Jesús, si tú no puedes liberarte de esa condena, no me puedes librar a mí de mi propia condena. Pero el otro hombre que estaba al otro costado, sí estaba comprendiendo que ese mismo momento era el lugar perfecto, en la perfecta voluntad de Dios, estando crucificado al lado de mi Señor Jesús, y era el momento idóneo para que Él fuera libre de su culpa, libre de su pecado, libre de su inmundicia. Y cuando este hombre lo comprende, voltea a ver al otro ladrón y le dice con una voz muy fuerte, con una voz insultante, con una voz que le estaba reclamando en pocas palabras, Lucas 23:37, ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena. Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y justo en ese punto tú y yo estamos. Tú y yo no estamos siendo ese ladrón que está diciéndole al otro, cállate, más te vale que recibas la gracia. Más bien tú y yo somos ese ladrón que le estamos diciendo ahorita a Jesús, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos que el Señor nos refleje delante de su agua pura, delante de su palabra, y nos muestre nuestro error. Porque muchos tenemos temor de ser enfrentados a nuestra realidad espiritual a causa de que en vez de vivir en una revelación, vivimos en conocimiento. Es decir, que este es el tiempo de ir del conocimiento a la revelación. Quiero recordarte que este es el año de vivir en la plenitud del Hijo de Dios. Y tú no puedes vivir la plenitud del Hijo de Dios hasta que comiences a vivir de revelación en revelación. Muchos de nosotros conocemos la Escritura, pero la revelación no solo involucra creer. Porque si yo les pidiera que levantasen su mano y les preguntara, ¿quién de ustedes conoce a Jesús? Todos levantarían la mano. ¿Quién de ustedes tiene a Jesús en su corazón? Todos levantarían la mano. Pero es diferente la pregunta, ¿a cuántos de ustedes se les ha revelado Jesús? Es tiempo de ir del conocimiento a la revelación. La revelación es cuando algo se vuelve real para ti.
Cuando comienzas a vivir algo en tu propia carne, en tu propio espíritu, es decir, deja de ser conocimiento y se vuelve una vivencia. En la revelación de Dios, en ese lugar, no involucra la mano humana, no involucra el castigo humano, ni la interpretación del hombre, sino involucra solamente tu propia vivencia, tu propia experiencia para poder vivir al Hijo de Dios. Es decir, que ni tu entendimiento, ni tu fuerza, ni tus recursos podrán producir en ti que Dios se vuelva real. Es decir, la revelación es cuando Dios mismo se imparte, se enseña directamente a tu espíritu y te hace comprender su realidad. Es decir, cuando viene una revelación de parte de Dios, entonces tu fe se sincroniza automáticamente con Dios el Padre. Y justo en esa sincronía es donde el hombre no puede tocar. Es donde el hombre no puede decir tienes que hacer esto o debes de hacer esto. Porque el hombre por sí mismo no podría entender nada. No podría vivir nada. No podría aún explicar nada. Es decir, que la revelación es el conocimiento de Dios colocado en el corazón del hombre sin la intervención del hombre. ¿Alguien está conmigo? Es decir, que la revelación de Dios es cuando Dios envía su mano de poder para destapar, para corregir la mente perversa y pervertida que tenemos. Quitar el velo. Eso significa Apocalipsis, rasgar el velo, quitar el velo y comenzar a ver las cosas como las ve el Señor. Por eso el Señor quiere hoy darse a conocer a tu persona, para que tú vayas del conocimiento a la revelación. Y justo ahí, cuando uno de los ladrones recibe la revelación que justo el hombre que estaba al lado de él era el Hijo de Dios, ahí reconoció su propia condición. Y el que haya reconocido su propia condición supo que él no tenía que bajarse de la cruz. El ladrón, piensa lo que te estoy diciendo, él sabía que ahora no tenía que bajar de la cruz y huir con su familia. Él sabía en ese momento, cuando le fue revelado el Hijo de Dios, comprendió que él no necesitaba libertad de hombre, necesitaba un Salvador que lo librara de su futuro tortuoso, del terror del infierno. Al momento que ese ladrón recibe la revelación, supo que el momento de estar volteando a ver a Jesús crucificado, con sangre derramada, con clavos atravesados en sus manos, estando desnudo, con una corona de espinas, en ese momento supo que Jesús, el Hijo de Dios, estaba llevando su propia carga, su propia culpa, y ahí le dijo: acuérdate de mí. Justo en el momento cuando Jesús estaba muriendo, le dijo: acuérdate de mí. Y ese hombre también te representa a ti. Y todos hemos de pasar por esa situación. Y si no la has pasado ya en un pasado, la estarás viviendo hoy o la vivirás en un futuro. ¿Por qué? Porque no importa tu edad en el Cristo, no importa que hoy recibas a Jesús, no importa que tengas 20 años en Cristo, pero un día tienes que enfrentar esta realidad, pasar la frontera de me siento pecador, soy culpable, pasar esa frontera a ser hijo de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos anclados como el otro malhechor, llenos de pecado, llenos de culpa, justificados en nosotros mismos,
y solamente vemos a Jesús y le decimos, sálvate a ti mismo. Pero hasta que viene la revelación, le podemos decir, acuérdate de mí. Porque aquel que está en calidad de hijo sabe, efectivamente es culpable, efectivamente es pecador, efectivamente es inmundo, pero el Hijo de Dios que está crucificado al lado de mí tiene el poder, tiene la autoridad, tiene todo de parte de Dios para librarme a mí. Acuérdate de mí, Señor. Acuérdate de mí. Porque muchos de nosotros estamos llenos de culpa, llenos de pecado, y nos sentimos incapaces de cruzar la frontera a ser verdaderos hijos de Dios. Yo quiero hablar a tu propio corazón, a tu propio espíritu. Muchos de nosotros estamos llenos de pecado. Ese pecado más terrible, ese pecado más vergonzoso, es el que te provoca que tú seas ese malhechor. No el malhechor que le dice acuérdate de mí, sino el que le dice sálvate a ti mismo. Porque ese terrible pecado produce culpa, tal culpa que tú puedes hoy ir a predicarle a alguien más, tal culpa que tú puedes inspirar a alguien más, guiarlo a recibir a Jesús, aún explicarle lo que es ser un hijo de Dios. Pero es tanta tu culpa que lo sabes enseñar, pero tú mismo no te sientes hijo, sino te sientes un pecador, sino que te sientes completamente alejado de Dios. ¿Por qué? Porque tu capacidad humana te hace sentir eso. Y en tu capacidad humana nunca podrás sentirte un hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que pasa la frontera del pecado, de la culpa, y brinca al lugar donde está el perdón de Dios. Mientras que yo hacía este mensaje, el Señor me dijo, les vas a decir, te crean o no te crean, que yo estoy sentado al lado de ellos, con corona de espinas, con clavos atravesados, con mi espada llena de látigos, bañado en sangre. Y ese hombre llamado Jesús es más de lo que tú piensas. Ese hombre llamado Jesús no solamente tiene el poder para librarte de tu maldad, de tu pecado, en sí mismo tiene todo el poder, toda la autoridad de acercarte al Padre y adoptarte como hijo, aun cuando tu mente esté alejada de Él. Por eso ese malhechor, al ver a Jesús derramado en sangre, le vino la revelación y él le dijo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí, Jesús. ¿Por qué? Porque él pudo reconocer que ese hombre lleno de sangre era el único en el cual podía confiar y tenía la capacidad de transformar su vida. Ese hombre ya no le dijo, bájame de esta cruz. No le dijo, líbrame de la deuda. Le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Porque sabía que necesitaba un Salvador. Porque estaba comprendiendo que Él era el único que lo podía tomar de la frontera llamada pecado, de la frontera llamada culpa, y atravesarlo al lugar llamado hijo. Por eso muchos pueden predicar, pero no se sienten hijos. Porque ese malhechor, al momento de ver a Jesús crucificado, lleno de sangre, supo que esos clavos habían atravesado el acta de los decretos que fue contraria a su pecado, y ahora Jesús desataba toda la vida de Dios sobre él. Y esa vida de Dios lo hacía a él acreedor a ser hijo
ser heredero. Por eso, no significa de una enseñanza, no significa un esfuerzo, sino que significa mirar la realidad del Hijo de Dios crucificado en el madero, entregando todo a causa de mí. Y cuando este hombre lo comprendió, le dijo: acuérdate de mí, acuérdate de mí. Cada uno de nosotros en momentos somos cualquiera de los dos ladrones. ¿Por qué? Porque la Biblia expresa que la paga del pecado es muerte, lado izquierdo de Jesús. Pero la dádiva del Señor es vida eterna en Cristo Jesús, lado derecho de Jesús. Es decir, que si tú hoy solamente tienes el pensamiento de que eres un cristiano, te has quedado a la mitad del camino, mi amigo. Tienes que entrar a ser hijo de Dios y soltar el pasado, soltar la culpa, soltar aquello que no te hace recibir todo lo que el Padre tiene para ti. Por eso el ladrón le dijo: acuérdate de mí. ¿Por qué? Porque la dádiva del Señor es limpiar tu culpa, borrar tu pecado y revelarse a ti con su paternidad y adoptarte como hijo de Dios. Cada uno de nosotros tenemos la libre decisión, tenemos el libre albedrío de poder hoy echar mano de aquel que hoy justamente está a tu lado, lleno de sangre, mostrándote las heridas, mostrándote las llagas y diciéndote: yo pagué por ti, yo entregué mi vida por ti, yo entregué mi vida por tu culpa, yo entregué mi vida por tu pecado. No te inculpes tú, yo ya lo he pagado. Yo ya lo he pagado. Nosotros tenemos que pasar el umbral, la frontera de sentirnos culpables y sentirnos huérfanos al lugar donde soy hijo. Porque cuando tú te sientes huérfano es porque es un fruto de la culpa. Y cuando hay culpa es fruto del pecado. Y cuando hay pecado es la manifestación de destrucción de Satanás. No importa cuál haya sido tu pecado, no importa cuál haya sido tu culpa, hoy Jesús te está diciendo: yo quiero que recibas mi revelación de que eres hijo, aceptado en el amado, tomado por mí, pagado por mi sangre. Pues muchos aún han recibido esta enseñanza, pero se quedan del lado del otro malhechor, diciéndole a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. ¿Por qué? Porque nos hemos llenado de tanto conocimiento, nos hemos llenado de tanta predicación, nos hemos llenado de tanta autojustificación, que no le damos lugar al Hijo de Dios. Y si no le damos lugar al Hijo de Dios, no podremos recibir la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. La culpa. ¿Alguien aquí se ha sentido algún momento culpable? No me levante su mano. Todos. Diga conmigo: todos. Todos hemos sido culpables. Todos. La culpa, el Señor hablaba en mi corazón, que es la evidencia. Cuando tú vives en culpa, es la evidencia de que solo tienes conocimiento y no hay revelación de su paternidad. Así que levanta tus manos al Padre bien alto y le vas a decir: Señor, acuérdate de mí, ten misericordia de mí, revélate a mí con toda tu paternidad, revélate a mí con toda tu gracia, con todo tu poder,
con toda tu gloria, porque yo soy ahora hijo de Dios y en la cruz llevaste mi maldad, llevaste mi pecado, llevaste mi culpa y hoy yo recibo la revelación que soy hijo de Dios. ¿Él le puede dar palmas a Jesús? Aquellos que reciben esta revelación de ser hijos de Dios actúan como hijos. Y un hijo, ¿qué hace? Huye del pecado. Huye del pecado. Y cada vez que siente esa semilla llamada culpa, se acuerda que hubo uno en la cruz que fue traspasado y que pagó por él. No es porque te esté hablando de un mensaje de hipergracia, te estoy hablando de lo que hizo mi Salvador a causa de amor por ti. Porque si tú y yo abrazamos la culpa y la cargamos y la llevamos a la iglesia y la llevamos a la casa y la llevamos al trabajo, yo te pregunto, tus manos van a estar muy ocupadas y nunca podrás abrazar la paternidad que hoy Dios extiende sobre de ti. Que estarás ocupado. El pecado efectivamente es muy real. Tal es que es muy real que hoy Jesús sigue sentado al lado de ti. Y Él conoce lo que has vivido. Él conoce las cosas por las cuales te sigues culpando. Él conoce particularmente tus lágrimas. Él conoce completamente lo que tú callas. Y hoy Él viene a decirte, quiero hacer un intercambio de tu realidad por mi realidad. De tu realidad por el pecado, de tu realidad por la culpa, de tu realidad de que te sientes desgastado, por mi realidad de haberme entregado por ti en la cruz. ¿Y sabes cuál es la siguiente realidad que Dios te quiere decir hoy? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Alguien le puede decir gracias, Señor? ¿Alguien le puede decir gracias, Jesús? Porque no se trata de lo que tú piensas, se trata de lo que Él ya dijo para ti. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero hay algo importante. No se trata de que tú tengas que llegar a morir para entrar en el paraíso. Se trata que desde aquí tú abraces su verdad y su realidad de que Jesús en la cruz hizo toda la obra por ti. No hay nada que tengas que hacer más que humillarte a Él. Señor, hoy está taladrando tu corazón porque el pecado y la culpa te habían apartado, porque conocías el mensaje de que eres hijo, pero no te sentías hijo. Pero hoy el Señor está extendiendo sus brazos diciéndote, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque no es coincidencia que tú estés aquí, sino que es el Señor diciéndote a ti, a tu corazón, a tu espíritu, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ahora la pregunta es, ¿te sigues sintiendo tan bueno o tan malo? ¿Te sigues sintiendo lleno de culpa? Porque si te sientes lleno de culpa, te sientes automáticamente indigno de su perdón. Aún te estás sintiendo merecedor a que solamente seas un cristiano y no seas hijo. O vas a comprender que efectivamente el Hijo de Dios murió por ti en la cruz, llevó tu pecado, llevó tu maldad, llevó tu culpa, y que Él es todopoderoso, Él es todo suficiente, todo glorioso, todo milagroso para darte un fin y una esperanza. Porque ese es mi Jesús. Ese es mi Jesús. Y ese es el Jesús que yo quiero presentarte. No aquel que señala tu pasado, no aquel que señala lo que hoy piensas, sino aquel que te dice, con amor eterno te he amado
y prolongué sobre de ti mi misericordia. Y nunca te dejaré, nunca te soltaré, sino que estaré contigo todos los días de tu vida. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Muchos cristianos saben que para cambiar su eternidad necesitan tener a Jesús en su corazón. Pero muchos cristianos están perdiendo la oportunidad de vivir hoy como hijo de Dios. Es decir, tener todo el derecho, tener toda la autoridad de desatar el cielo aquí en la tierra. Y tal como lo dice la Escritura, al momento de que tú y yo partamos de este mundo, que nuestra vida acabe, que muramos, solamente hay dos lugares: el infierno y el cielo. Así también, mientras que tú y yo caminemos en esta tierra, solo hay dos tipos de personas: los que son hijos verdaderos de Dios o criaturas de Dios. Es decir, las criaturas de Dios no son hijos. Hay personas que dicen todos somos hijos de Dios. No, la Escritura me dice algo diferente y quiero mostrártelo. Mateo capítulo 7 verso 22 al 23. Y la Escritura dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ponte en el lugar a la gente a la cual está hablando Jesús. Les está diciendo: yo no apruebo tu conducta. Tú dijiste amarme, pero tus hechos hablaron por sí mismos. Porque los que me aman no les son gravosos mis mandamientos. Porque los que me aman me adoran, me buscan y me exaltan en espíritu y en verdad. Porque aquellos a los cuales el Señor les está diciendo: no os conocí, ellos pensaban que por hacer obra, por liberar a alguien, eran hijos. Es decir, me habla de gente que está en la casa del Señor, que obra, que diezma, que ofrenda, que se va con el pastor a predicar, que levanta sus manos en el tiempo de la adoración, pero no conocen a Dios. No conocen la realidad de Jesús. Y no quiero que llegue el tiempo que te diga el Señor: no te conozco, hacedor de maldad. Por eso el Señor quiere marcar hoy un tiempo en tu vida. Tienes a Jesús en tu corazón, pero hoy quiero llevarte de Jesús en el corazón a la revelación de hijo. Aquel que no le importa si tiene buena conducta, y no me malentiendas. De aquel que hace buenas obras, no me malentiendas. Pero aquel que tiene lo esencial, que es ser hijo de Dios. Un hijo de Dios no necesita mucha enseñanza, y quiero llevarte hacia allá. Muchos de nosotros podemos pasar a ser de culpables y pecadores e inmundos y acreedores al infierno, a ser hijo de Dios. ¿Cómo, pastor? Voltea a ver a Jesús. Voltea a ver a la cruz. ¿Qué miras? Yo miro sangre. Yo miro clavos. Yo miro una lanza. Yo miro espinas. Yo miro sus muslos rasgados. Yo miro a Jesús pagando por mí. Y si yo lo veo y soy sensible a eso, entonces el conocimiento que yo tengo no sirve de nada. Y es cuando entonces el Señor extiende sus brazos sobre mí y me rodea y me dice: eres acepto en el amado. Eres aceptado en mi corazón, en mi amor. No por obras para que nadie se gloríe, sino
porque por amor eterno me entregué por ti. Ese es Jesús. El ladrón, nadie le impuso manos para que él fuera hijo de Dios. Nadie le dio una enseñanza como esta para que dijera: necesito al Hijo de Dios. Él solamente inclinó su rostro y con un corazón contrito y humillado le dijo: acuérdate de mí. Porque un corazón contrito y humillado, el Señor nunca lo menospreciará. Porque un corazón contrito y humillado se enfoca a la obra que hizo Jesús. Es decir, que ya no se está enfocando en su error, ya no se está enfocando en lo que Él hizo, ya no se está enfocando en los errores, ya no se está enfocando a lo que Él, todo lo que ha hecho durante sus años de vida, sino ahora se está enfocando a lo que en ese momento el Hijo de Dios hizo por Él. Acuérdate de mí, Señor. Yo quiero pedirte que comiences a mirar la cruz, porque solo la cruz te revela la salvación. Solo la cruz te revela el amor de Dios. Solo la cruz te revela que eres hijo de Dios, acepto en el amado, y eso no involucra conocimiento. Eso involucra un corazón dependiente del que está bañado en sangre. Hasta que tú tengas esta revelación, pasarás del umbral de la culpa, del pecado, a ser hijo. ¿Hay alguno aquí que quiera pasar ese umbral? Levántame tu mano. Porque la culpa no te permite avanzar. La culpa provoca estancamiento. El pecado provoca que no mires a Jesús cara a cara. Pero cuando eres hijo, puedes ir de gloria en gloria, en gloria, en victoria, en victoria. Diga conmigo: yo anhelo que hoy, Jesús, te reveles a mi vida. Mira lo que dice la Escritura, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 10. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando uno de los malhechores comienza a hacerle burla y le comienza a decir: sálvate a ti mismo, es cuando nosotros mismos venimos a Jesús y queremos el perdón de nuestros pecados y queremos que nos libre de la consecuencia, pero le estamos diciendo: líbrame, no me hagas pasar por la cruz, líbrame del trato de amor que Dios el Padre puede tener sobre mí. Porque aquellos a los cuales el Padre ama, a ellos corrige. Y si tú pecas, si tú tienes culpa, el Señor te quiere alinear. Y muchos le decimos al Padre, le decimos al Hijo, le decimos al Espíritu Santo: sálvate a ti mismo, perdona mis pecados, perdona mi maldad, líbrame de la culpa, líbrame de la consecuencia, pero no me pases por tu trato. Eso le decía el malhechor. ¿Sabes algo? Yo he visto a muchos así. Cuando llegan personas conmigo metidos en grandes problemas, gente con grandes enfermedades, llenos de aflicción, y ahí clamamos al Padre. ¿Y qué crees? El Padre responde y el Señor se manifiesta, pero ellos se olvidan de a quién recibieron la bendición y se vuelven a su maldad y se olvidan de aquel que les bendijo. Solo le dijeron: líbrame de mi culpa, líbrame de mi pecado, pero no me pases por tu trato. El otro ladrón
no solamente fue librado de la culpa, del pecado, sino que pasó por el trato glorioso de Dios, al punto que Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿sabes en qué momento tú y yo le decimos a Jesús: no me trates? Cuando tú y yo entramos en la duda. ¿Tú me escuchas? ¿En verdad me escuchas? ¿Dónde estás? Sufro demasiado, peco mucho y me siento culpable. ¿Dónde estás? ¿Por qué no te siento? Es ahí cuando tú y yo le estamos diciendo al Señor: bájate de la cruz y sálvate a ti mismo. Porque la realidad es que en la cruz del Calvario yo veo que Dios sí existe. Yo veo que Dios sí habla. Yo veo que el Señor, enviando a Jesús, te quiere librar de las tinieblas y colocarte en la luz admirable, lavar tus heridas, saciar tu alma. Pero no solo eso, sino que aquella persona que le dice con voz en cuello: acuérdate de mí, es aquel que sabe que por sí mismo no puede. Es aquel que sabe que por sí mismo se va a perder. Es aquella persona que está tomando la posición de ser totalmente dependiente de Jesús, de ser completamente menesteroso. ¿Sabe lo que es un menesteroso? Una persona sin techo. Aquellos que tú ves en la calle, esos son menesterosos. Yo quiero ser ese con Dios. No depender de mí para tener una casa, no depender de mí para tener amor, simplemente levantar mi mano y como aquella persona sin techo dice: ¿tiene algo para darme, Señor? Así yo acercarme al Padre y decirle: acuérdate de mí, que soy menesteroso, que estoy lleno de culpa, estoy lleno de pecado y necesito que tú hagas algo. Eso lo hizo ese ladrón, eso lo hizo él. ¿Por qué no lo haces tú hoy? ¿Por qué no pasas el umbral de la culpa? ¿Por qué no pasas el umbral del pecado? Solo levantar tu mano y decirle: acuérdate de mí, que te necesito. Acuérdate de mí, que me siento perdido. Acuérdate de mí, que estoy a punto de agonizar. La realidad en esa cruz es que en el mismo momento Jesús se estaba manifestando en gloria a los dos ladrones. Uno de ellos vivió las tinieblas y el otro entró ese día al paraíso. ¿Tú cuál eres? ¿Cuál eres tu familia? Quiero recordarte que delante de los ojos de Jesús, delante de los ojos del Padre, no hay pecado chico, no hay pecado grande. Solo hay engendrados del Espíritu. No de voluntad de carne, no de voluntad de varón. Yo entre líneas veo que cuando ese ladrón gritó: acuérdate de mí, en ese momento yo veo una voz en cuello gritando fuertemente, diciéndole entre líneas con una voz temerosa, lleno de culpa: soy culpable. Estoy lleno de maldad, estoy lleno de pecado, pero por favor, Jesús, muestra interés en mí. Hazme uno de tus discípulos. Hazme uno de tus discípulos. Yo no sé si a ese ladrón Jesús le hubiera predicado, o si él estaba en esas multitudes, o si en algún momento escuchó la fama de Jesús, pero ahora lo estoy viendo diciéndole: tú eres el único que me puede librar. Soy acreedor a una muerte segura, soy acreedor a morir, pero yo sé que tú tienes poder, y tu poder es mayor que mi culpa, tu poder es mayor que mi pecado, y solo a través de ti podré conocer a un verdadero Padre. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Cuando este hombre estaba en la cruz, al lado de Jesús, al inicio yo creo que él no se daba cuenta quién era él. Solo veía mucha sangre,
Solo veía una turba iracunda, felices porque habían matado a ese hombre. No sabía ese malhechor por qué lo juzgaban. Él era un asesino, seguramente, él era un ratero, pero no sabía por qué todos se enfocaban, porque era un gran espectáculo ese hombre del medio. Pero ahí la gracia de Dios, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo se abrió en una gloria tan inmensa que ese ladrón fue familiarizado con la cruz. Ese ladrón pudo recibir la paga perfecta, que era el sacrificio perfecto de Jesús. Ambos ladrones estaban llenos de culpa, de maldad, pero solo uno respondió a Jesús. ¿Tú cuál eres? Porque tú y yo nos visualizamos en esos dos ladrones. Y al momento de ver esa sangre derramada, esa sangre del nuevo pacto, esa sangre que profetizaron los profetas, esa sangre de la cual el Padre habló por generaciones y hoy hablaba por medio del Hijo, esa sangre corrobora, esa sangre ratifica, esa sangre certifica, esa sangre afirma que Dios el Padre te ama. Que Dios el Padre no ha perdido confianza en ti. Que Dios el Padre no te ve con una etiqueta que dice pecado. Dios el Padre te ve con amor eterno te ha amado. Y lo que Él desea hacer es agarrar tu culpa, agarrar tu pecado, meterlo en la cruz y darte a ti esa pertenencia de amado. Escritura en Hebreos, capítulo 10. Verso 16 dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hoy es el día que a ti te toca decirle al Señor: acuérdate de mí.